abra su Biblia en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La Nueva Traducción Viviente dice así: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tome su lugar. Para poder explicar mejor estos dos textos, tenemos que hacer una introducción completa de la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses tiene 4 capítulos. Los 2 primeros son doctrinales. Los siguientes 2 son prácticos. Al igual que la carta a Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrinales y los 3 siguientes son prácticos. En los primeros 2 capítulos de la carta a los Colosenses vamos a ver la naturaleza de Cristo, Cristo en la creación, Cristo como la redención, Cristo como la salvación. Y es importante que cada creyente, como acabamos de leerlo, sepa de qué va a hablar. Sepamos lo que tenemos que decir. Los otros 2 capítulos nos enseñan la práctica de todo creyente: amar a nuestro hermano, perdonar a nuestro hermano, soportar a nuestro hermano, cuidar los matrimonios, la manera en que se debe de conducir un esposo y una esposa. Se dirige hacia los padres y los hijos, se dirige hacia el esclavo y el amo, y todo esto con la finalidad, en un resumen, los primeros 2 capítulos hablan de cómo tiene que creer el creyente en lo que ha creído. Tiene que tener un conocimiento de lo que ha creído. ¿Cómo podemos hablar de algo que creemos que no conocemos? ¿Y qué vamos a creer si no lo vivimos? Tenemos que vivir lo que creemos. Si habláramos de teología, esta carta habla basada en la teología de la cristología. La cristología es la persona de Cristo y su sacrificio, su resurrección. Y cuando hablamos de esto y leo otros libros del Nuevo Testamento, podríamos darnos cuenta que tiene referencia igual al Evangelio de Juan y al libro de Hebreos. Resaltan la cristología, el poder de Dios. Cuando esta carta se escribe en el año 62 después de Cristo. Quien la escribe es Pablo. Esta carta, al igual que Efesios, Filipenses, primero Filipenses, después Efesios, después Colosenses y Filemón, son conocidas como las epístolas de la prisión, porque estas 4 cartas las escribe Pablo en una prisión. Y quien está llevando a cabo esto es Epafras. En su tercer viaje misionero de Pablo, nos damos cuenta que un hombre llamado Epafras se convierte al Evangelio. Y este hombre regresa a su ciudad, que se llama Colosas. Esto está en una región de Frigia, que hoy es Turquía. Y cuando él llega, retomando el versículo que acabamos de leer, ¿qué puede convertir a una persona o qué puede hacer que la persona se sienta motivada a conocer a Cristo? No solo la palabra que sale de nuestra boca, sino los hechos de todo cristiano.
Un creyente que predica y no testifica no tiene solidez. El título de este sermón es un testimonio verdadero, un testimonio con certeza, verídico, concreto e innegable. Epafras va a visitar después de que se funda la iglesia de Colosenses, porque no es Pablo quien la funda, es Epafras, y va y lo va a visitar a Roma y le lleva un reporte. La primera noticia que le da es de que la iglesia está creciendo, algo que le da gusto a Pablo, pero le da otros dos reportes, le da dos noticias que Pablo le lleva a escribir esta carta. Dentro de la iglesia había ya dos doctrinas falsas, como herejías. La primera era una herejía griega, filosófica, al decir que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno, que dependiendo de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento seríamos salvos, y que tenías que abstenerte de alimento, de tener relaciones sexuales. Y esto no está lejos de lo que hoy se vive, esto no está lejos de lo que hoy se predica en otras iglesias. Me llama mucha la atención y es algo que debemos de examinar. Un pastor dice: existen falsos maestros porque hay falsos creyentes. Existen falsos maestros porque no hay un verdadero arrepentimiento. Existen falsos maestros porque no queremos escuchar la verdad que confronta. Como un testimonio, estuve desde que se me informó que tenía el privilegio de ministrar, empecé a prepararme. Iba ya avanzado y me di cuenta que eso no era. Volví a buscar otro texto. Mi primer texto fue Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Abogado tenemos para con el Padre. Después, buscando, llegué a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo fue el Verbo hecho carne para expiación de nuestros pecados. Y conforme fui avanzando, tampoco podía concluir lo que empezaba. Después me fui a Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tampoco pude avanzar hasta que llegué a este versículo. Y la palabra de Dios confronta. Cada persona que se para aquí enfrente tiene que ser confrontado con lo que predica. El evangelio no son buenos consejos, el evangelio son buenas noticias, noticias que cambian la vida del ser humano. Y cuando Dios me empezaba a confrontar con lo que iba a predicar, me di cuenta de muchas cosas que han afectado a mi vida, han afectado a mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi alrededor, mis relaciones familiares. Y uno podría pensar, estamos bien delante de Dios. Y no es así. Cuando tenemos que dar un testimonio, tenemos que tener la veracidad de que lo que estamos predicando es algo que estamos viviendo. Cuando tenemos que predicar el evangelio, tenemos que confrontarnos con la cruz de Cristo. Ahí llegamos desnudos, ahí nada puede ocultarse. Ahí cualquier cosa que querramos esconder sale a la luz, porque Cristo es luz. ¿Qué podríamos decir si llegáramos hoy al trono de Cristo y decirle: es que no hice esto por esta razón, es que no arreglé esta situación por mi hermano porque él empezó, es que no servía porque no me daban libertad? Dígame, ¿qué excusa nos va a servir delante de Cristo? Ninguna.
La otra doctrina que había ingresado en Colosas era el legalismo judío. Cristo ya había mostrado y él había cumplido la ley, y los 10 mandamientos se habían resumido a 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se había resumido la ley. Y ellos seguían diciendo que no se podían comer alimentos, tenían que seguir con el rito de la circuncisión, tenían que seguir respetando el sábado como el día de descanso. Y eso ya no era algo que ya había establecido Cristo. En respuesta a esto, Pablo le escribe una carta a Epafras para que la lleve. Y veamos la vida de Epafras, un hombre que desde el momento en que escucha el Evangelio sabe que su vida tiene que ser la cruz de Cristo. Sabe que su vida tiene que tener un símbolo, y era Cristo. Cuando él empieza a refutar con bases las doctrinas, uno podría llegar y ver ahí mismo en primera de Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 19: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga preeminencia. La preeminencia es Cristo en todo. ¿Es Cristo en todo en nuestra vida? Seamos responsables de decir incluso un amén si no es así. Y examinemos esta pregunta: ¿es Cristo en todo en nuestra vida? En lo que pensamos, en lo que hablamos, en cómo nos conducimos. ¿Cómo podemos llevar un testimonio allá afuera si la familia está fracturada? ¿Cómo podemos llevar y decir acércate a Dios si no tenemos comunión con Dios? Salimos tan a la carrera de la casa que ni siquiera es un tiempo. Le decía a mis hijos: ¿por qué no llegas tarde a la escuela? Porque no me dejan entrar. ¿Por qué no te bañas en la madrugada? Porque no es tiempo para bañarme. ¿Y por qué tomar el tiempo de Dios para las cosas que no son? ¿Por qué no sacrificar lo que a Dios le corresponde y entregarle a lo que Dios es suyo? En Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo lo es todo en el conocimiento. Dice Deuteronomio 29:29: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es el apartarse del mal. Y termina diciendo Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo debe de ser suficiente para el creyente, pero a veces el creyente piensa que Cristo es la superficie o superficial. ¿Qué es esto? Cristo solamente debe ser lo externo y no lo profundo de nuestro ser. ¿Se ha imaginado ahorita que Donald Trump regresó a muchos inmigrantes y lo que ocurrió con las empresas que dijeron que tenían trabajando mexicanos? Y algunas mostraron de una manera de mercadotecnia, pero tal vez real. ¿Se imagina una persona que trabaja en la Pepsi entrando bebiendo una lata de Coca-Cola? ¿Se imagina una persona que trabaja en el Costco llegando con una playera del Sam's?
tomamos asuntos superficiales y lo que debemos de en verdad tomar como real en nuestra vida, no lo tomamos. Nos gusta ser personas superficiales, no personas que han sido conquistadas por el amor de Dios, no creyentes que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, no creyentes que hemos sido llamados a vivir santidad. Dice un hermano, el gran problema de la iglesia es que no ama a Dios. Es decir, el gran problema del creyente es que no tiene amor por Dios. ¿Y esto de qué se deriva? De que no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo. Y cuando no conocemos a Dios, es porque no pasamos tiempo en las Escrituras y pasamos más nuestra comunión con Dios en las experiencias que en la palabra. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido una experiencia con Dios? Yo creo que todos aquí, tan solo de cómo fuimos llamados, todos tuvimos una experiencia con Dios. Y seguimos pensando que esa experiencia lo fue todo. Y solamente fue el inicio de una conquista, de una victoria que Dios nos dio. Hoy se predica más de motivaciones, hoy se predica más cuestiones emocionales. Hoy tiene la gente el atrevimiento del desconocimiento, por medio del desconocimiento de la palabra, y pensamos que dándole una orden a Dios, porque pensamos que me lo merecemos, lo vamos a tener. Y qué mentira. Y qué valor para quien lo hace. Muchos hemos leído la Biblia tratando de encontrar algo acerca de nosotros. Y sí, la Biblia va dirigida hacia nosotros. Pero el autor principal glorifica a Cristo. El autor principal exalta a Cristo. El Dios que nos formó nos muestra que la vida de Cristo debe ser nuestro todo. Y la vida de todo creyente debe de girar alrededor de la cruz de Cristo. Pero a veces basamos más lo que podemos pensar, hacer, hablar y hacer, juzgar, y hacemos a un lado la cruz de Cristo. Y tengamos cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto al mundo. La traducción lenguaje actual dice así: yo en cambio solamente me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto a este mundo. Esa debe ser la convicción de cada creyente. Así el creyente tiene que vivir, declarándose muerto a este mundo, pero seguimos haciendo planes para este mundo y no para lo que nos espera en el cielo. Seguimos cuidando más lo banal, lo material, en vez de cuidar lo que es eterno, nuestra salvación. El mundo no se detiene a hablar de pecado. Hoy usted se ha dado cuenta que hasta en caricaturas incluyen cosas que no deberían de incluir, que para un niño ya tiene que ser normal. El mundo no tiene miedo de hablar del pecado. Y es cuando debemos de ser confrontados. ¿Y por qué el cristiano no vive el evangelio? ¿Por qué el cristiano no vive la redención? ¿Por qué el cristiano no vive la santidad? ¿Por qué queremos negociar la obediencia de Dios con lo que Él ya estableció? ¿Por qué queremos llegar a un acuerdo de decir: Señor, hago esto siempre y cuando me des aquello?
Le voy a decir por qué, hermano. Porque hoy pareciera que predicamos a un Cristo sin cruz. Y nos olvidamos que el punto de partida empieza en el Calvario. El libro que se llama La cruz sin velos muestra a un almirante que se va a hacer una investigación al Polo Sur. Él sale a tomar aire fresco de su choza. Las chozas en el Polo Sur son como los iglús, están formadas por hielo. Para mí se me hacía complicado decir, bueno, si adentro está fresco, yo no sé para qué te sales a buscar más frescura si tan solo el hielo es fresco. Y uno lleva a pensar, como si esto fuera una parábola, ¿por qué salir de los caminos de Dios si ahí tienes todo? Cuando uno sale este almirante, camina a una corta distancia y cuando voltea hacia atrás ya no percibe su choza y tiene temor porque la noche se acerca y empieza a decir, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo encontraré de nuevo el camino a casa? Y tiene un palo y lo incrusta en la nieve y dice, este va a ser mi punto de control para encontrar mi regreso a casa. Camina una vez, no lo encuentra y regresa al palo, a su punto de control. Llegó un momento en el que su radar ya le decía dónde estaba el punto de control. Llegó un momento en que encontró su choza, encontró su casa. Así somos nosotros cuando nos salimos de los caminos de Dios. Empezamos a vagar. Pero quiere que como hijos de Dios encontremos el camino a casa, vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz donde podemos encontrar perdón, donde podemos ser restaurados, donde podemos ser redimidos. Dice este versículo, andad sabiamente. El verbo andad no permite retroceder. Andad es mira hacia adelante. Sabiamente quiere decir con la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué camino tomar, qué carrera escoger, cómo solucionar los problemas en tu matrimonio, en tu casa, cómo empezar a testificar que Cristo es tu vida? Aquí está la respuesta. Dice la palabra de Dios que en ningún otro libro encontrarás delicia más que en Él. En ningún otro camino hallarás la paz que solamente nos puede dar su palabra. Pero a veces pensamos añadirle, en vez de testificar, hagamos una retrospectiva y analicemos cómo está nuestra vida personal. Para los que estamos casados, ¿cómo está nuestro matrimonio? Para los que tenemos hijos, ¿cómo están nuestros hijos? Para los que tenemos trabajo, ¿cómo está mi testimonio en el trabajo? ¿Saben que soy cristiano por lo que digo nada más? Para los que aún estudian, ¿cómo está su testimonio en la escuela? Aquí en la iglesia todo es amor, todo es paz, dice, ¿no? Aquí ponemos las caras más lindas. Pero si Dios nos dijera una cosa, ¿me amas? Sí. ¿Por qué no lo amas a Él? Si a Él que lo ve no lo amas, ¿por qué a mí que no me ves dices que me amas? De una manera necia, a veces quisiéramos añadirle algo al Evangelio. Y yo me pregunto, ¿qué le podríamos añadir al amor de Dios? ¿Qué le podríamos añadir a la cruz de Cristo? ¿Qué le podríamos añadir a su resurrección? Pero me refiero a añadir a vivir nuestra propia vida, a ser sabios en nuestra propia opinión. Y cada vez que intentemos añadirle algo a las cosas de Dios, solamente viviremos más desviados de lo que ya estamos del Evangelio.
Viviremos poniendo nuestro sustento en ladrillos de arena. Cuando usted va a la catedral, que está ahí en el Zócalo al lado del Templo Mayor, y paga un tour para que le expliquen todo lo que los españoles nos conquistaron y lo que nos pudieron traer, llegas a la parte de arriba de la catedral y no te llevan a la campana, te llevan a un símbolo que ellos tienen. No es un santo, no es la Virgen, ellos tienen una escalera. Y ellos en ese recorrido te dicen, conforme tú te esfuerces en buscar a Dios, subes un escalón hasta llegar a Él. ¿Por qué el cristiano vive frustrado? Porque vive intentando subir algo que Cristo ya nos llevó a la gloria de Dios en la cruz, que Cristo ya hizo por nosotros, que Cristo ya redimió, que Cristo ya reparó. Entonces, ¿por qué seguir intentándolo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias palabras? ¿Por qué querer seguir intentando llegar a un acuerdo y decir, mira, yo voy a hacer esto? Hoy venía en la mañana por la situación que estamos pasando en la casa y le decía a mi esposa, no podemos hacer nada que ya hemos intentado, pero si queremos que algo nuevo pase, tenemos que dejar que Dios lo haga. Y para que eso suceda, tengo que venir a la cruz donde hallaré la salvación, donde cuando yo me dirija hacia alguien que no conozca de Dios, pueda decir, lo que dices es verdad porque tú lo has vivido. Y no tenemos que esperar que alguien nos diga, ¿y cómo me lo compruebas? Si nuestra pasión es agradar a Dios. Cuando era pequeño, los formatos para ver una película eran beta, un cassette así, y después VHS, algo gigante. El que dijera que no encontraba esa película era porque necesitaba más contacto. O sea, era obvio decir, ese casezote que está ahí, que medía como 30 centímetros, decía, esa es la película. Y me acuerdo que empezaban a salir películas cristianas. La primera película cristiana que yo vi, que hasta el día de ahora puedo decir que para mí es la que más me gusta, es Ben-Hur, con Charles Dalton. No sé si lo pronuncié bien, pero después salió una película mexicana y pedían a actores profesionales que aparecieran ahí. En esta película sale Raúl Araiza y se llama Hades, vida después de la muerte. Pero después vi una donde sale la iglesia y ponen varios sucesos de la iglesia, pero llega una que me llamó la atención, que hasta el día de hoy recuerdo, y estoy hablando de los años 80, es cuando llega un hombre muy contento al trabajo, un hombre que vivía en alcoholismo, que su matrimonio estaba muy mal, y llega con el que es su jefe y le dice, tengo algo que contarle. Su jefe, en una manera indiferente, le dice, ¿vas a renunciar? Dice, no, pero tengo algo que decirle, algo que le puede ayudar a usted. Él pensaba en una estrategia empresarial y dice, ¿qué es? He conocido a Cristo y ya no soy el mismo yo, porque ahora Cristo vive en mí. El señor que estaba enfrente le dice, ¿te volviste cristiano? Le dice, sí, yo también lo soy. La cara de la persona que estaba enfrente se desfiguró en segundos. Y entonces, ¿por qué nunca viviste el verdadero evangelio? ¿Por qué yo no pude desear tu vida como la que deseo hoy tener yo? ¿Se imagina que seamos confrontados por esa manera? Hace un tiempo, ahí donde vivimos, hubo un vecino que le hablaba del evangelio, por ratos, porque a veces uno tiene el tiempo medido y sin excusas, uno se va y dice, pero después, un día tiene un problema con su esposa va y nos encarga unas cosas, yo no sabía, salgo de la casa, después mis hijos me hablan espantados, el vecino quiere tirar la puerta, me regreso rápido a la casa, ya no está el vecino, nos comunicamos con la esposa, le dice, tienes que hablar con tu esposo porque
espantó a mis hijos y si hubiera estado ahí mi esposo algo hubiera ocurrido. Ella regresa, habla las cosas con su esposo y arreglan las cosas, llegan y se van a vivir a otro lado. Pero antes de irse él me dice algo que debe de ser algo que nos confronte, que nos tenga que dar vergüenza, porque me dijo este hombre: si tan solo tú me hubieras predicado a Cristo, esto no hubiera ocurrido. Yo no sé si fuera responsable, pero algo hubiera sido distinto si ese hombre hubiera conocido a Cristo. Hoy estamos delante de Dios y evaluemos nuestra vida. Dice: sean nuestras palabras sazonadas con sal. Hace poco lo hablamos el viernes de la semana antepasada, que era cuando dice la palabra de Dios que somos la sal del mundo. La sal era muy preciada, incluso con la sal se le pagaba a los soldados romanos, era algo muy valioso. Nosotros somos valiosos para Dios. Y cuando se refiere a sazonadas con sal, la sal detiene el proceso de echarse a perder en la carne cuando tú se la untas. Esa sal es lo que Dios ha puesto en nosotros, que no nos podemos corromper, que el pecado ya no debería de tener sobre nosotros. ¿Y qué vivimos como evangelio? ¿Qué podemos testificar allá afuera que aún no hayamos arreglado con nosotros? ¿O vivimos como cristianos? Dice el pastor hace 15 días, somos cristianos domingueros. Lo cristiano nada más es lo domingo aquí. Pasamos más tiempo en un video de aquí que en una lectura de acá. Pasamos leyendo más tonterías de la oración. Y si tú haces esto y juntas y tienes hasta toda la despensa, te acabaste la despensa de la semana y nada te funcionó. Sigue estos pasos, 7 pasos para vivir en plenitud. Ahora sigue otros 10 pasos para reparar la situación con tu esposa y tus hijos. 20 pasos más para que puedas saber cómo conducirte en tu trabajo. 40 pasos más para que sepas cómo honrar a Dios en la iglesia. Ya llevamos 100 y con que te equivoques en uno todo se echó a perder. Y la palabra de Dios es tan sencilla. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y si no nos gozamos en Dios, ¿en qué nos vamos a gozar? ¿En qué está nuestra mirada? Para terminar, cuando leía Primera de Juan 2, 1 y 2, vi una ilustración de un hermano y él decía: Señor, este es el caso, me voy a poner, este es el caso de Mundo. Mundo ha lastimado a su familia, Mundo ha hecho daño a sus hijos, Mundo tiene que arreglar su vida, Mundo sigue batallando con un pecado, Mundo esto, Mundo el otro. Y tu palabra es clara y tú eres un Dios de justicia y dice que la paga del pecado es muerte. Pero Señor, yo ya pagué en la cruz por él. Él ya es limpio y no hay nada que le acuse. Hoy estamos frente al juez y cómo venimos delante de Dios sabiendo lo que hayamos hecho. Se lo dije hace un momento, podemos venir a la cruz y ahí seremos desnudos. No hay nada que ocultarle a Dios, no hay excusas, no hay negociaciones para obedecer a Dios. ¿Y qué vamos a testificar? ¿Excusas? ¿Buenos consejos? ¿Buenas experiencias? Y el evangelio verdadero que nos lleva a la vida eterna, ¿dónde está?
Póngase de pie. Y evaluemos nuestra vida. ¿Qué hemos hecho delante de Dios? ¿Con qué cara podríamos venir hoy delante de Dios y decirle: Señor, esto lo hice con justa razón, esto tiene un sustento, esto tiene un porqué, esto lo hice porque creí que era lo correcto? A lo que Dios nos contesta: yo soy amor y yo te perdoné. Tú lo has hecho. Tú has arreglado las cosas en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos. Tú has arreglado las cosas en tu trabajo. ¿Cómo están hoy nuestro testimonio? Si tuviéramos que decirnos hoy: ¿tu testimonio es verdadero? ¿Mi testimonio es verdadero? ¿Mi testimonio es cierto? ¿Mi testimonio es verídico porque habla de un Dios que me transformó? ¿Mi testimonio es concreto porque está basado en la vida de Cristo? Mi testimonio nadie lo puede negar porque Él fue quien murió por mí.